horas. Así es la doctora Hilda Molina, quien tuve el placer, el honor de entrevistar hace un par de años para la televisión. Y diría, quien más sabe de esta idea, si uno quiere explicarse el alineamiento que está teniendo la Argentina en materia internacional, el giro de Cristina hacia su radicalización. Bueno, Hilda Molina tiene muchos datos sobre eso, porque según ella explica, esto fue gestado en Cuba, en esta idea del socialismo del siglo XXI. ¿Y cómo lo sabe ella? Bueno, porque fue durante muchos años la médica estrella de Fidel Castro, que incluso estuvo enamorado de ella, y me atrevo a contarlo porque ella lo cuenta. Hasta que entra en disidencia con el régimen, bueno, la acosan de muchísimas maneras, una neurocirujana brillante, y finalmente termina en la Argentina, pide asilo y termina en la Argentina y viene a la Argentina a vivir aquí. Es decir, conoce, no es que le contaron, conoce como nadie, porque además estuvo ahí, fue parte. Después, bueno, hizo su deconstrucción, por llamarlo de alguna manera, se dio cuenta de cómo era ese régimen, se arrepintió porque se arrepiente, y finalmente, bueno, terminó acá en la Argentina y ahora lo tenemos aquí, en Radio Mitre. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Laura, buenas noches. Doy la entrevista, no estoy queriendo hablar, no, pero, o sea, estoy hablando por mis redes que abrí, pero fue tan linda tu entrevista y también escucho al señor Rossi y me encanta cómo se expresa. Y dije, bueno, solo déjame aclarar un detalle. Dijiste la científica estrella de Fidel Castro. Yo creo que Fidel se motivó tanto por escucharme porque le pasé por encima sus leyes. Acuérdate que te conté que me di cuenta que no éramos una potencia médica y como pensé que los enfermos cubanos no se merecían que los engañáramos. Comencé desde muy jovencita a buscar ayuda en el mundo, cosa que estaba prohibida en Cuba. Y al cabo de tantos años de buscar ayuda, conectarme con los científicos, muchos años, inclusive cuando estuve en Argelia, como neurocirujana, también me seguí conectando con estos científicos, los que terminaron por hacernos un centro de neurociencia en Cuba, regalo para los enfermos cubanos. Y Fidel no podía entender que una persona que hubiera violado sus leyes, el resultado hubiera sido un resultado bueno, o sea que no me podía castigar, porque el resultado había sido un centro para los enfermos cubanos internacional que no tenía ciencia cubana, que al final le gustó tanto el centro que decidió que iba a sacar a los cubanos, eso también te lo conté, Laura, para poner allí solamente enfermos extranjeros y cobrar ellos dólares para la familia Castro, que fue lo que determinó mi ruptura definitiva con ellos en el año 1994. Así que yo creo que por eso me consideraba los dictadores, las personas con la personalidad de Fidel Castro, los que se atreven a violar en serio sus leyes y sin violencia, solamente usando el cerebro para pensar, se convierten como en un misterio, que fue lo que pasó en el caso de Fidel Castro conmigo. Después se acercó y habló miles de horas conmigo, por eso pude conocer tanto sus planes, ¿no? Hilda, ¿y cuáles eran sus planes? Esta idea de este giro que dio la Argentina en materia de política internacional. Laura, tú sabes que yo no hablo de Argentina específicamente. O sea, yo no tengo miedo en la vida. Si me pude enfrentar a Fidel Castro, obviamente que no puedo tener miedo. Lo que pasa, te expliqué en la entrevista y quiero que también el señor Rossi lo escuche. Me dicen sí, pero yo no le digo Pablo porque no tengo así confianza con él. Por favor, Hilda, por favor, le agradezco y estoy escuchándola con suma atención, bueno, un placer. El problema es que yo te expliqué que yo he sufrido mucho en los 12 años que voy a cumplir en Argentina, porque yo decidí inclusive no ejercer mi profesión, que es lo que mejor sé hacer, para llamar la atención desde acá de donde estoy, porque mi hijo se casó con una argentina, mis nietos son argentinos, por eso estoy aquí. Llamar la atención de lo que estaba transitando hacia América Latina, que a mí me contaba. No solamente hablaba para Argentina, que es la patria de mis nietos, yo hablaba para toda América Latina. Y yo he sufrido mucho, porque he tocado puertas como una predicadora, diciendo, atención, que ya están aquí, atención, que vienen para acá, atención, que es un plan muy bien estructurado, transnacional. Y lo más respetuoso que me decían, porque no me han faltado el respeto, que yo estaba equivocada, que parecía una teoría conspiratoria, que no era lógico, que no era cierto.
yo no me refiero a Argentina, porque acá están tan peleados unos con otros, que yo no quiero que a mí me sitúen en un lado ni en el otro, porque realmente no estoy de acuerdo con ninguno de los lados. Por eso yo prefiero referirme a lo que es realmente América Latina y que interpreten bien lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a América Latina, entonces. Sí, bueno, ustedes pueden interpretar y traspolarlo al país. Fidel tuvo dos objetivos en su vida: someternos a nosotros los cubanos y colonizar América Latina. Hubiera querido colonizar Estados Unidos, pero no lo logró, y su personalidad hizo catarsis en, bueno, no puedo conquistar Estados Unidos, voy a crear un imperio antiimperialista contra los Estados Unidos. Ese plan lo puso en marcha inmediatamente. Yo estuve muy dentro de la revolución desde los 15 años, y yo siempre me dediqué a estudiar lo que yo estaba viviendo, porque me estaba dando cuenta que era un laboratorio. Yo después todas las dudas que tenía las cerré. Cuando él habló conmigo, me contó sus planes, además vi las reuniones, lo vi todo. El proceso de sometimiento nuestro comenzó inmediatamente, y es muy interesante cuando yo tengo un tiempo para narrarlo. Y el plan para colonizar América Latina lo puso en marcha inmediatamente, creando dos tipos de campamentos. Se habla mucho de los campamentos armados de los guerrilleros, pero Fidel tenía dos tipos de campamentos. Todavía hay en Cuba un campamento para la formación de lo que él llamaba sus guerrilleros ideológicos. O sea, montó campamentos en Cuba para llenar América Latina de guerrillas, y montó, que todavía existen campamentos en Cuba para llenar América Latina de guerrilleros ideológicos. Quiere decir, personas formadas de América Latina para ir por debajo, como él le llamaba la revolución silente, ir penetrando en las diferentes estructuras de la sociedad. Me prestó, ¿te acuerdas, Laura, que te conté un libro de Gramsci? Que yo no sabía quién era el tal Gramsci. Gramsci, sí. Y me dijo un neomarxista. Sí, él me llevaba libros para que yo aprendiera de política, y yo le decía que sencillamente yo no podía aprender de eso porque yo tenía que operar cerebro y dirigir una institución grande que era internacional. Pero ahí supe el Frankenstein ideológico que él se había armado. Entonces el libro, él me dijo, acá está la revolución silente que tú me preguntas tanto qué cosa es. Y yo me asombré cuando vi que este señor lo que planteaba era penetrar todas las estructuras de la sociedad para ir lentamente trabajando o formando. Él me decía, construyendo el poder político, me decía, para en algún momento conquistar ese poder político. Eso era, o sea, mientras hacía la lucha armada, él tenía un segundo plan, porque también creía en lo que él llamaba la batalla de ideas. Es decir, la batalla cultural, ¿no? O sea, él iba... Él decía la batalla de ideas, sí. De ideas. Batalla cultural le llama, hegemonía cultural le llama este señor Gramsci, pero él le llamaba la batalla de ideas. O sea, no tengan ustedes la menor duda de que en América Latina existen ya varias generaciones de guerrilleros ideológicos, y que yo me he dado cuenta en Argentina, porque yo recorro el país, que lo mismo usted se puede encontrar en una universidad de élite, un profesor importantísimo que maneja autos de alta gama, y es un guerrillero ideológico, tiene influencia, porque te discute cosas elementales, por la forma en que yo veo que prima en esas personas el antivalor preferido de Fidel Castro, que era el resentimiento. El resentimiento, que se lo encuentra usted en todos los estratos sociales. Entonces, ya cuando viene la caída del muro de Berlín, año 1989, el momento en que él más visitaba ese centro, ahí ya él me lo dice, ha desechado la lucha armada, pero él ya quería construir su patria grande latinoamericana, su imperio. En eso estaba trabajando, ya necesitaba un delfín, una persona que con una cara joven, con un nuevo nombre, fuera por América Latina llevando adelante sus proyectos, sus ideas. Yo creo que el gran defecto del mundo ha sido subvalorar quién era el señor Fidel Castro. Y fundamentalmente, y lo estoy escuchando atentamente, cuando plantea que el resentimiento era como la materia prima para construir ese enemigo oportuno, ese enemigo que siempre iba a darle
el norte a aquellos que estuvieran bajo el régimen, ¿no? A trabajar el cerebro de gente de la sociedad, diciéndole, tú lo que no tienes es porque este te lo quitó. El mérito, tú no creas en el mérito, los que defienden los valores, los que defienden el mérito, son malos, es porque algo te han quitado. Lo primero que hizo con los cubanos fue erradicar los valores fundacionales de la patria. Y varias generaciones de esas personas, porque comenzaron en el 60, estamos en el 2021, ya algunos de esos guerrilleros ideológicos son empresarios, son sacerdotes, son profesores universitarios y hasta ministros pueden ser en los países, no te quepa la menor duda. Él preparó todo eso. En el año 89 él supo que iba a colapsar el bloque comunista europeo. Y él es el que crea el Foro de Sao Paulo. Yo soy testigo de cuando lo crea. Él convoca a Lula, pero ¿por qué? ¿Y por qué le da más nombre a Lula? Porque en ese momento Lula era candidato a presidente en Brasil y hacía falta resaltarlo. No había nadie todavía de los que fueron fundadores del Foro de Sao Paulo que fueran gobierno, solamente la dictadura castrista. Y quería Fidel que uno del Foro de Sao Paulo llegara a ser presidente, porque ya no sería Foro de Sao Paulo, ya sería ya una estructura, un bloque de dictaduras electoralistas. O sea, llegar al poder por la vía electoral, él me decía muerto de la risa, porque si llegamos por la tontería de la democracia al poder, si nuestros alumnos, nuestros compañeros llegan al poder por la vía de la democracia, de la tonta democracia, no nos pueden ya después decir dictadores. Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Él estaba buscando un delfín y aparece Chávez, que Fidel le fija la vista a Chávez cuando le da el golpe de Estado a Carlos Andrés Pérez, año 1993. Él da el golpe de Estado. Fidel enseguida lo mira, nunca le gustó mucho, pero lo mira con su verborrea, etcétera, y dice, este es el perfecto. Fidel sufre mucho cuando Chávez es encarcelado. A mí me conta porque era cuando más visitaba el centro y hablaba conmigo. Pero Rafael Caldera indulta a Chávez, no cumple la sentencia. Y es entonces cuando Fidel le organiza un viaje a Cuba, un montaje a Chávez para hablar con Chávez. Y hay una reunión de Raúl y Fidel con Chávez, donde le ofrecen, te hacemos la campaña, te pagamos la campaña, pero tienes que ser candidato a presidente. Y Chávez no lo podía creer, claro. Estaba muy, pero muy contento. Y a partir de ese momento, hasta que Chávez llega al poder, 1999, toda la maquinaria propagandística del castrismo, que es inmensa, el pueblo de Cuba se muere de hambre, pero hay mucho dinero para llenar al mundo de mucha mentira sobre la realidad de lo que es el castrismo. Chávez llega al poder y entonces ya ahí se une la estrategia de Fidel Castro con el dinero de Venezuela y con la ambición de Chávez de llegar a un poder. Yo solo les pido que razonen lo siguiente. ¿Alguien cree que un joven de 38 años, ignorante, sin dinero, un militar allí sin historia, puede de pronto transformarse en lo que se transformó Chávez si no tiene detrás un padrino, una estructura? Esos 4 años que mediaron del 94 al 99, toda la maquinaria castrista convirtió a Chávez en una leyenda y a su revolución en una epopeya, porque el castrismo trabaja con epopeya, con épica, con algo que toque el sentimiento de las personas. Hilda, sí. Perdóneme, no, el relato es vibrante vibrante. Y los tiempos de la radio son tiranos. Bueno, yo lo sé, pero como me preguntaron eso... No, pero es que es... Pero la estamos escuchando, mire, para que Rosy y yo estemos mudos, tiene que ser un relato. Solo les digo a ustedes que allí, en ese momento, se produce la mutación del castrismo a socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Claro. Y allí empieza todo, con un plan para toda América Latina. Y que aquí sabemos cómo llegó. Bueno, lo que le quiero preguntar, Hilda, ya incluso más desde el lado de su conocimiento científico, a partir del viaje reciente de la ministra de Salud Bisotti a Cuba y la elaboración de las vacunas Soberana,
Hoy Cuba, según su criterio y lo que conoce, ¿estaría en condiciones de producir una vacuna para el coronavirus eficaz que pueda ser comercializada? En el año 89 hubo una gran experiencia con científicos serios, Gustavo Sierra, mi amigo que falleció, y hubo seriedad con una vacuna antimeningocócica que se fabricó en instituciones inmensas, casi faraónicas, que Fidel Castro hizo construir para la biotecnología. Yo no sé, en este momento, inclusive en Cuba no se le está llamando vacuna, sino candidato vacunal. Quiere decir que ellos todavía no aceptan que eso es una vacuna. Lo que sí pueden ustedes tener por seguro, y esto sí se lo garantizo, detrás de todo esto hay mucha ideología, mucha politización y mucha ética. El objetivo es, esto no lo duden, ¿quién salva a los pobres de la tierra, sobre todo de América Latina, contra la pandemia? La revolución de Fidel Castro, la revolución ¿cómo le llaman?, popular y qué sé yo, y progresista de América Latina. Van a unir fuerzas para convertir eso en una verdadera épica. Miren bien la cajita y el nombre de la vacuna Soberana. Arriba de la O tiene el grado de comandante en jefe de Fidel Castro, la insignia del grado militar de Fidel Castro. Detrás de eso, busquen, detrás de lo que está haciendo el castrismo con esto, si llegan a producir una vacuna más buena o más mala, eso es muy fácil de comprobar. Exijan la documentación que está establecida en el mundo para que una vacuna sea seria, sin política, sin ideología, porque lo importante es que el mundo tenga vacuna. Y es fácil saber si es seria o si no lo es, porque para eso hay validación internacional. Pero independiente que la produzcan, que se pueda comprobar que puede, porque pudieron fabricar una aceptable y aceptada en buena parte del mundo en el año 89 contra antimeningocócica. Entiendo, perdón, Hilda, que no está aprobada ni siquiera por la agencia cubana este candidato allá vacunatorio. Allá le llaman candidato vacunal, es como se le está llamando en Cuba. Es decir, que ni siquiera ellos le dan el nombre de vacuna, no está aprobada por ningún lado. Y suponiendo, o sea, si sirve o no sirve una vacuna, si es seria o no, es fácil, porque hay mecanismos científicos para aprobarlo. Claro. Ahora, lo que sí yo les puedo asegurar que independientemente que se compruebe o no, lo más que le interesa al castrismo, se los puedo asegurar, porque de eso sí estoy segura e informada, que tiene dos objetivos. Primero, ganar dinero, porque se les ha perjudicado mucho el turismo, pero además, sobre todo, esta épica que está en el corazón mismo del castrismo y de su mutación para América Latina, el castrochavismo. Y es decir, que ellos salvaron al mundo, todo mentira, pero esa mentira camina y camina.